Desarrollar un panel. Vamos a tener a dos personas que, bueno, se han especializado en estos temas. El tema particular que vamos a revisar es cuán sano, a ver, es resolver problemas personales o de pareja a través de Internet, específicamente de lo que ahora es un recurso y que se está utilizando para muchas áreas, la inteligencia artificial. Para ello tenemos a un periodista justamente de la Fuente de Tecnología, Juan Carlos Araujo, es creador de contenido audiovisual de Paradigma Hoy, para hablar además de esta realidad, hasta qué punto es así, cuán frecuente ahora es que la gente consulte estos temas tan particulares con la inteligencia artificial, y con una psicóloga, María Esther Franco, especialista en asesoramiento y desarrollo humano, en terapia familiar y de parejas. A ambos, buenas tardes y bienvenidos. Empecemos entonces poniendo en contexto. Juan Carlos, como periodista de la Fuente Tecnológica, ¿hasta qué punto esto es frecuente? Que la gente esté resolviendo problemas personales o de pareja con la inteligencia artificial, a la máquina pidiéndole consejo. El micrófono está apagado, Juan Carlos. Espérate, te damos chance para que pueda estar silenciado. ¿Ahora? Ahora sí. No, ahora sí, querido. Ajá. ¿Decías? Perfecto. Bueno, eso es algo que está relativamente nuevo. No lo recomiendo para nada, pero fíjense, el tema de eso, ese tipo de consultas se han hecho mucho en redes como Reddit, que tú tienes incluso conversaciones como si yo soy el imbécil o soy el idiota, que la gente habla de su experiencia personal y escucha comentarios de la gente, pues, ¿no? Entonces, por ese lado, ha sido algo cada vez más frecuente, con todo y que, bueno, la gente hace lo posible por mantener su anonimato dentro de todo este asunto. Mi problema personal con el tema, y adelanto el primer spoiler porque ya hemos conversado sobre esto, es el tema del preentrenamiento de la inteligencia artificial. Si Ujú. está prealimentándose con el Internet, 90% del contenido de Internet es basura, tú probablemente recibas consejos basura o consejos muy genéricos, pues. Sobre todo eso, muy Que genéricos, ¿no? Porque cuando tú revisas con criterio más o menos, o sea, puede que no conozcas tanto de los temas, Juan Carlos, pero sí, pero hay una cierta lógica y sentido común. Entonces lo que se puede encontrar la persona quizás es con algo muy general, que no aplica o quizás, bueno, necesita mucho más para llegar a su caso particular. Y ahí paso también a María Esther Franco como psicóloga especialista en asesoramiento y desarrollo humano, terapia familiar y pareja. Pues, ¿qué evaluación hace ya sobre esta realidad? Bienvenida. Gracias. Bueno, me encanta la respuesta que acaba de dar Juan Carlos y lo hago responsablemente desde mi perspectiva como psicóloga. Cualquier diagnóstico, como experto en el área de psiquiatría o psicología, pasa por el filtro de usar parámetros que son internacionales para definir una patología, el DM5, el Q10, etcétera, que no, además de decirnos cuáles son las características que pueden definir una enfermedad mental, luego nos lleva a ver la realidad individual de cada paciente. Resulta que a pesar de que yo pueda saber, por ejemplo, que en el DM5, en el Q10 nos digan que los parámetros para diagnosticar una depresión se refieren, por ejemplo, a que durante 2 semanas la persona tenga dificultades de sueño, problemas de ensimismamiento, llanto lábil, etcétera, todas las caracterizaciones que hay allí. Esa persona en particular tiene una realidad que puede indicar que, a pesar de tener los parámetros, esté o no esté en un proceso de depresión como tal. Entonces, Mm. no basta conseguir los parámetros, que sería la información que puede guardar una fuente de inteligencia artificial, sino que cada ser humano es distinto en su historia, en su cultura y en su momento de vida. Entonces, no puede ser válido hacer un diagnóstico de enfermedad mental, y mucho menos un pronóstico o un tratamiento en función de lo que diga la inteligencia artificial. Claro. Hasta ahora, bueno, habría que también recoger, ¿no? Hacer especie de encuesta, Juan Carlos. Yo no sé si ya hay algo de eso, porque es muy, todavía, como bien decías al inicio, es muy pronto. Está esto recién empezando a utilizarse, la inteligencia artificial contemplándose para solucionar conflictos personales, relaciones interpersonales, de pareja, dinámicas familiares, porque aquí estoy leyendo, de hecho, con la BBC, que es uno de los que ya está asomando esta realidad, que entre otras dice asuntos tales como ver la manera de ayudar a hermanos que pelean por la
mejor forma de honrar a su madre muerta, o qué debemos hacer cuando una pareja intenta involucrarnos en sus discusiones, o cómo debería una esposa afrontar la exigencia de su nuevo marido de que se vaya a la cama al mismo tiempo que él, una fuente de fricción significativa en su vida. Algunos de esos problemas, destaca BBC, pueden parecer triviales en medio de los desafíos del mundo de hoy, pero representan el tipo de dilemas que todos enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Cada lado trata de entender la perspectiva del otro. A menudo hacemos suposiciones erróneas y no tomamos en cuenta nuestros sesgos y prejuicios, y el resultado puede ser una fuente grave de estrés e infelicidad que persiste durante meses o años. Y dudo que la inteligencia artificial también pueda dar esa posición contraria, ¿no?, del conflicto. Exacto, y volvemos al tema, el caso del preentrenamiento. Vamos a ver si aquí algún futuro hay una herramienta especializada, preentrenada con los criterios psicológicos y sociales para convertirse en una herramienta de consejería rápida, pero utilizar Gemini, utilizar ChatGPT, no, yo no lo veo como una opción viable. Volvemos al tema de que muchos están siendo alimentados por las historias de Reddit, por Twitter, por el contenido de Internet, que puede que no sea lo mejor. Y sinceramente no puede nada como pedir consejo o a un profesional o a un amigo, alguien que te escuche y afrontar estos temas directamente en persona. Aquí soy perfectamente low tech en ese sentido. Sí, a mí también, yo de acuerdo contigo. Y bueno, aquí tenemos también a la psicóloga justamente, que puede completar esos datos importantes de por qué esto puede ser contraproducente. María Esther. Claro, sí, fíjate, cada paciente trae una historia y una conducta personal tiene que ver con su sistema de creencias y con su historia personal. Es decir, un comportamiento único, por ejemplo, celopatía, ensimismamiento, actitud de tristeza. Aunque yo veo la punta del iceberg, que es la conducta que está manifestando el paciente en un momento determinado, las razones que subyacen, las que están debajo, las que no puede ver, tienen que ver con su historia personal, estructura de personalidad, historia, experiencias pasadas, inclusive con su autoestima, fortalezas, debilidades, manejo de circunstancias, que si no lo tomamos en cuenta, podemos ver solo lo que el paciente está haciendo y no la razón o el soporte afectivo y emocional que tiene para actuar de manera distinta. Y en psicología esto es muy importante, porque un mismo comportamiento en función, un mismo comportamiento en cualquier persona tiene 2 millones de razones distintas en función de su historia y de sus herramientas personales. Entonces, en psicología, esto que tiene que ver con buscar respuestas únicas, desde mi punto de vista como especialista en el área de salud mental, no es factible porque no puedes estandarizar las historias. Cada historia es diferente. Claro. Ahora, esto se parece un poco a lo que ya hemos vivido con Google. Porque, de hecho, exacto, si recapitulamos un poco la dinámica de todos, me incluyo, cuando tú tienes algún tipo de malestar, ¿a quién acudes muchas veces? A doctor Google. Y más bien a veces terminas apagando aquello porque es a googlear y es un drama. O sea, generalmente te pinta el escenario más catastrófico. Es decir, me duele un poquito el lóbulo de la oreja derecha y terminas, bueno, con algún tipo de patología compleja de acuerdo a Google, que eso puede estar eventualmente vinculado con un cáncer de yo no sé dónde, ¿cierto? Y uno termina agobiado hasta con estado de ansiedad, en algunos casos si no lo sabes manejar, con pánico. Entonces, Juan Carlos, viene siendo más o menos parecido, ¿no? Más o menos parecido, y recuerda que también ahorita la inteligencia artificial sufre, o sea, en muchos casos sufre de lo que llaman alucinaciones, que es información que te lanza respuestas que son imprecisas y directamente incorrectas, llegando a extremos como ponle pegaloca a la pizza. O sea, a ese tipo de extremos de alucinaciones, ya con piña es bastante feo. Entonces, también vemos que tú puedes tener dos historias bastante parecidas, pero con resultados completamente distintos. Y en este caso me acuerdo, más chiste que lo demás, cuando Jesucristo estaba cuidando la puerta del cielo, haciendo el quito de San Pedro, y se encuentra un viejito que no recuerda nada, entonces empieza a hacerle preguntas, y dice, no, yo era carpintero y tenía un hijo que no era mío, tal, y Jesucristo se enternece y dice, papá, y el otro, Pinocho. O sea, este tipo de cosas, pues, ¿no? Está bien eso.
Está buena, está buena. Ajá. Está bien, pero, Entonces pero tienen fíjate que historias me iguales, parece, pero con diagnósticos me parece opuestos, Total, diferentes. interesante. Entonces, exactamente. María Esther decía. Sí, me parece muy interesante lo que él está planteando, porque fíjate, los estudios entre gemelos que han sido separados, Ujú, la primera cosa que nos hace desmontar es que aunque tengamos la misma base genética, cuando la epigenética, es decir, el ambiente en el cual se desarrollan las personas, es distinto, puede potenciar factores genéticos e inclusive aniquilar la influencia de esos factores genéticos. ujú, Por decirte algo, yo soy especialista en asesoramiento y desarrollo humano y también especialista en TEA. Y una de las cosas que encontramos que dos pacientes separados al nacer, con una genética de TEA, gen 7, etcétera, lo que sea, no está sometido a químicos, no está sometido a fertilizantes, no está sometido a energía magnética, porque vive en el Amazonas y su hermanito vive en Nueva York, donde tiene toda una realidad distinta, uno desarrolla TEA y el otro no. Existe el gen, pero no está la epigenética imagínense. para que se desarrolle. Entonces, esto que estoy diciendo en este momento es exactamente lo que no puede hacer la inteligencia artificial. Es decir, como la historia personal, el entorno, el momento en el que vives, la manera en que te alimentas, cómo te relacionas con otras personas, el desarrollo de personalidad y lo que uno llama carácter, que no es temperamento, porque el temperamento sí es heredado, es lo que puede Ujú, hacer que las cosas sean distintas. Cada así persona es. es diferente. Así, y con eso cerramos esta conversación. Gracias a los dos, María Esther Franco, psicólogo especialista en asesoramiento y desarrollo humano, terapia familiar y parejas. Gracias, Juan Carlos, una vez más. Juan Carlos Araujo, periodista de La Fuente de Tecnología, creador de contenido audiovisual de Paradigma Hoy, hablando con ellos de algo que ya es parte de una realidad, esas consultas que se están haciendo sobre temas personales, de relaciones, en fin, de dinámicas familiares, de pareja, incluso situaciones, pues, ¿no? Dentro de eso, la identidad de cada quien individual y justamente con la inteligencia artificial, imagínate para que se dé una mejor idea de cómo se está asesorando a algunas personas y por lo cual esto amerita análisis y de la mano de, bueno, especialistas en las diferentes áreas para que se entienda que esto puede ser más bien contraproducente en ese propósito que me imagino están buscando, que es lograr bienestar individual, colectivo y en estas interrelaciones. Gracias a los dos una vez más por haber estado con nosotros. A ustedes también gracias por su compañía. 2:58, ya voy despidiendo.